nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como él era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, trono de la sabiduría, rogad por nosotros. María, templo, trono y sagrario de la Beatísima Trinidad, rogad por nosotros. Amén. Amados hermanos, con este video empezamos a hablar sobre la escuela de santidad formada por la Santísima Virgen en la Nueva Jerusalén. La obra de la Santísima Virgen en Nueva Jerusalén, la razón de la manifestación de la Santísima Virgen en Nueva Jerusalén, fue desarrollar en la tierra la escuela de santidad, que nosotros le llamamos la escuela de santidad de María. En este caso, María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores, que es el cumplimiento fiel de lo que ella prometió hace muchísimos años,
a San Luis María Grillón de Montfort. Lo primero que debemos de comprender es que María nos recibió al pie de la cruz y se comprometió desde su inmaculado corazón a ser madre, heredera, abogada y corredentora de toda la humanidad. Allí nos recibió en Juan como sus hijos muy amados, muy queridos. Y la iglesia en Juan la hemos recibido a ella como nuestra madre, heredera, abogada y corredentora. A lo largo de la historia, inclusive antes de que ella pasara por su tránsito y fuera asunta al cielo, estando en vida, se le manifestó al apóstol Santiago allá en España, que es la aparición más antigua que se venera, la advocación más antigua, como Nuestra Señora del Pilar. A lo largo de la historia hay un sinnúmero de manifestaciones de la Virgen Santísima, tanto dentro de la iglesia de rito oriental como dentro de la iglesia de rito latino. Y a lo largo de la historia, también ella, en el cumplimiento de su misión como madre, heredera, abogada y corredentora de la humanidad, se ha manifestado a los místicos, aquellas almas que se han entregado verdaderamente a Dios y han alcanzado un nivel de contemplación extraordinario, al grado de ser dignos, de ser visitados, muchos por nuestro Señor Jesucristo y muchos otros por la Santísima Virgen María. Muchos místicos. Y a partir de 1846, que es la primera aparición trascendental, profética y apocalíptica de María en la tierra, la Virgen Santísima, nuestra Madre, va a desarrollar una misión especialísima. 1531, México, el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis. 1846, la Salet, la primera manifestación apocalíptica. Y luego una serie de apariciones donde la Virgen va a empezar a aclarar la situación del mundo, va a empezar a aconsejar y a corregir a la iglesia, tratando de desviar al hombre hacia el camino verdadero, ya que una interpretación hermosa de las apariciones marianas es que el hecho de que siempre recomienda el Santo Rosario, la gente no logra entender, a veces no logramos entender esta misión hermosa de la Virgen como si fuera o como si es quizá el mejor de los apóstoles. Cuando nos habla de rezar el Santo Rosario, nos entrega a Jesucristo. ¿Qué recordamos en el Santo Rosario? La vida de Jesucristo. Pero quiere no nada más que contemplemos el Rosario con miradas intelectuales o de aprendizaje cerebral, sino quiere que nos introduzcamos con el corazón y vivamos a su Hijo Jesucristo. Como dijo la Virgen en Nueva Jerusalén, yo no he venido a pedir gloria para mí, no he venido a pedir alabanza para mí, le dijo a mamá Salomé. He venido a hacer que los hombres comprendan que tienen que regresar a darle gloria a mi Hijo Santísimo. A eso he venido a esta tierra. Para eso te estoy hablando a ti, hija mía, le dice a mamá Salomé. Para que mis hijos comprendan que la gloria no es para mí, que la alabanza no es para mí. En alguna ocasión, nuestro Señor Jesucristo le mandó un mensaje a doña Gavina también. No lo vio, fue una locución. Y aparecen los mensajes de la Virgen. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo, la Virgen le dice a doña Gavina, a mamá Salomé, hija mía, mi Hijo Santísimo Jesucristo dice lo siguiente: ama a mi madre, pecador injusto, y me amarás a mí.
Aborrece a mi madre y yo te aborreceré a ti para siempre. En todas sus manifestaciones, María viene a enseñarnos a Jesús. En todas sus manifestaciones, María viene a mostrarnos a Jesús. En todas sus manifestaciones y apariciones, María viene a llevarnos a Jesús. Viene a hablarnos de su Hijo. Su inmaculado corazón está lleno de su Hijo Santísimo. Ella es el templo sagrario, tabernáculo de la Santísima Trinidad. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿por qué buscas a María? ¿Por qué vas a María? Porque en el corazón inmaculado de María, que es el templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, encuentro a Jesucristo. En el interior del corazón inmaculado de María vive el corazón sagradísimo de Jesús, y a través de la llaga del costado del sacratísimo corazón de Jesús, entro en él como camino, verdad y vida, y en el interior del corazón de Jesús está la inmensa luz del Espíritu Santo y el abismo infinito de Dios Padre. Ya lo decían los santos, ad Jesum per Mariam, a Jesús por María. Y por Jesús al Padre. Es una cosa hermosa que tenemos que entender. A San Luis María Grillón de Montfort, la Virgen, le habló muchas veces, se le manifestó y le reveló que en los últimos tiempos del mundo, ella misma en persona estaría en la tierra, enseñando, guiando, preparando a los apóstoles de los últimos tiempos. Y es un hecho que la Santísima Virgen, sobre todo ahora, a través de sus apariciones y sus manifestaciones, tiene un remanente que la sigue. Un remanente que quiere mantenerse fiel a Jesucristo. Un remanente que está trabajando por la iglesia. Y no me refiero solamente a los grupos verdaderamente católicos, que sea a través de las apariciones o sin ellas, pero se ha mantenido en la tradición y enseñanza de 20 siglos, como son los grupos de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, de Monseñor Lefebvre, los grupos de Trento, formados por Monseñor Tuc, u otros grupos tradicionalistas, que no necesitando apariciones de la Virgen María, pero sí guiándose y fundamentándose en las apariciones marianas, sobre todo desde la Salet hasta las de Fátima, se han mantenido fieles a la verdad de la Iglesia, a la verdad de 20 siglos. Como muchos grupos, como las Madres Mínimas Franciscanas del Perpetuo Socorro en México, la que fue la vidente se llamaba María Cónsulo, la portavoz de Jesús en México, y otros lugares como Beisaid y otros lugares de apariciones como Garabandal y otros lugares contemporáneos a los cambios del Concilio Vaticano II, donde la Virgen ya empezó a adoctrinar y a regresar a la iglesia, a la tradición, como la Nueva Jerusalén, que es el único lugar de apariciones donde la Virgen habló claramente sobre no apartarse de la iglesia de 20 siglos, sobre la defensa de la misa verdadera, única y apostólica de la Iglesia de Cristo. Se han formado grupos, inclusive dentro de la Iglesia reformada, dentro de la Iglesia posconciliar, que poco a poco ha ido abandonando las doctrinas verdaderas. Hay muchísimos hermanos, inclusive sacerdotes ordenados en el Novus Ordo, que están reaccionando y que están volviendo a la verdadera doctrina de Cristo, que están tratando de mantenerse en la verdadera doctrina de Cristo, y que quizá muchos de ellos no vuelven definitivamente
a la misa de San Pío V o a la misa apostólica, como les he dicho en otros videos, en la misa verdadera, la misa apostólica, la misa en latín, porque ignoran muchos de ellos, habiendo estudiado en los nuevos seminarios, ignoran realmente la historia verdadera del Concilio Vaticano II. Lo que se fraguó en el Concilio Vaticano II, que ha llevado a esta desacralización y abandono de la fe a nivel mundial. Nueva Jerusalén, a pesar de todas sus dificultades y de sus grandes pruebas a las que ha sido sometida y de el cumplimiento de las profecías anunciadas por la Virgen a doña Gavina Romero, mamá Salomé, el único lugar donde la Virgen ha defendido la tradición abiertamente, con toda claridad. Allí pues, de alguna manera, en Nueva Jerusalén, es donde la Virgen empezó su escuela de santidad. Yo no puedo hablar de los otros lugares de apariciones donde la Virgen está guiando a muchos de sus hijos y lleva sus escuelas de santidad a su manera. El gran problema en los lugares de apariciones es que a veces los de aquel lugar de aparición quisieran que todos vivieran conforme a lo que la Virgen les dice allá o con lo que la Virgen les dice acá. Y aunque la doctrina es la doctrina de la Iglesia, la Virgen Santísima tiene una enseñanza con particularidades para cada pueblo. Entonces, lo que tenemos que entender es que al final nuestra Madre Santísima será la que unirá los grupos, que aparentemente ahorita se ven divididos y separados, pero no es así. Entonces, la escuela de santidad, ¿qué es? La escuela de santidad de María es la enseñanza y adoctrinamiento de María directamente para preparar a sus hijos como apóstoles de los últimos tiempos, según lo prometido por ella San Luis María Grillón de Montfort, que después lo iremos hablando. Cuando ella se manifestó en Nueva Jerusalén, al primero que sacó y empezó a reeducarlo, a retornarlo a la doctrina de siempre, fue al padre Nabor. Mamá Salomé, el padre Nabor fue siempre un sacerdote obediente a su obispo. Quienes conozcan la verdadera historia del padre Nabor sabrán que fue un hombre respetado, querido en todos los lugares donde estuvo. Como decía él, soy un pobre venadito que habitó en la serranía, siempre enviado por su obispo a los lugares más difíciles de la diócesis, en las montañas, en las sierras, donde él traía, el padre Nabor ya traía en su corazón ese como inspiración del Espíritu Santo. En todos los lugares donde él estuvo, formó escuelas para niños pobres. Tenía un gran don para atraer jóvenes y ayudarlos. Tenía escuelas en la sierra de Arteaga, en Carácuaro, en Urapita, en todos esos lugares de Michoacán. Siempre él fue un cura de la sierra, fue un cura sencillo, ya metido en la sierra. Andar en mula, a pie, a caballo. Pero desarrolló una gran labor de ayudar a los jóvenes. Para mí, desde lo que yo lo conocí, una visión moderna de San Juan Bosco. Y siempre, en todos los lugares donde él asistía, ayudaba a los pueblos, inclusive ayudaba al desarrollo de los pueblos donde él estaba. Al grado de que muchas veces, por organizar a la gente, en algunos lugares, algunos del gobierno de aquel entonces lo acusaban de comunista. Y es por eso por lo que dicen muchos que el padre Nabor inventó la Nueva Jerusalén. Que él inventó la Nueva Jerusalén. No es cierto. Cuando uno nace, ya trae en el alma la simiente de la vocación y del destino. Él siempre se sintió inquieto, como que algo le faltaba, como que algo no le llenaba. Claro, cuando la Santísima Virgen se aparece y lo elige
y lo saca, lo vuelve a regresar de la herejía, del peligro de la apostasía debido al modernismo dentro de la iglesia, y lo retorna a la verdad de la iglesia de 20 siglos, él, al responderle a la Santísima Virgen, al entregarse totalmente y de lleno a la Santísima Virgen María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores, al obedecer el mensaje que la Virgen Santísima le entregaba a través de Gavina Romero, Mamá Salomé, él realmente empezó a usar toda su capacidad para el desarrollo de la Nueva Jerusalén. Él no formó la Nueva Jerusalén. La Virgen pidió que la gente se fuera a vivir ahí, y la Virgen se fue a vivir ahí. Y entonces él empezó a desarrollar ahí toda su capacidad para los grupos. Solo las monjitas fueron formación directa a la Madre de Dios. Los varones, después los seminaristas, también son formación de la Madre de Dios, pero ahí sí ya hubo dirección del Padre Nabor. Allí fue donde el Padre Nabor realmente descubrió por qué nació con esos dones para organizar, para guiar. No es que el Padre Nabor haya formado la Nueva Jerusalén, no, sino que ya traía como simiente eso hasta en su alma desde su nacimiento. Entonces, lo primero que formó la Santísima Virgen en la Nueva Jerusalén fue el grupo de monjitas. Ella se aparece, da las manifestaciones, el 8 de septiembre en el Cerro del Mirador, la primera manifestación, el 7 de octubre, donde se graba en un lienzo parecido al ayate, pero no igual al ayate, puesto que el ayate es único, pero como una semejanza. Y luego la encarnación en el cuadro el primero de enero de 1974, y luego la formación del grupo de las monjitas, que se guiaban en todo y por todo por los mensajes que la Virgen daba. Realmente la formación de Nueva Jerusalén se debió a que tanto el grupo de soldaditas, que eran unas 9 muchachas de la región, que después serían el fundamento, la base, la piedra fundamental para el convento de las monjitas, como la gente que se empezó a ir a vivir al pueblo, como los que llevaban peregrinaciones, pero en especial el mismo Padre Nabor y la misma Doña Gavina se guiaban por una absoluta obediencia a los mensajes de la Virgen Santísima María del Rosario. Ella empezó a formar ahí las almas, ella empezó a educar ahí a las almas. Una de las cosas que se les hace, que porque eso no puede ser así, ¿cómo la Virgen va a intervenir de manera cotidiana en las actividades de los que la siguieron? Sí. En Nueva Jerusalén la Virgen hablaba a diario durante 8 años y dirigía al pueblo y tocaba algunos puntos de formación sin intervenir en el ministerio de los sacerdotes que estaban ahí guiando con la doctrina de la iglesia. Pero como una madre, como una maestra, como una guía, a través de sus maternales palabras nos iba guiando. Cómo quería que se hicieran, la liturgia la dirigía en cierta forma ella, en cierta forma, porque les pidió a los sacerdotes que retornaran a la liturgia tradicional de la iglesia, que hicieran todo el culto y los ritos conforme a la doctrina tradicional de la iglesia. Pero ella empezó a guiar cómo hacer los desagravios, en qué forma y con qué tónica maternal se debía de rezar el rosario. Una de las cosas que se desarrollaron en Nueva Jerusalén fue la cantidad de personas, la cantidad de gente que empezaba a recibir inspiración, y toda la gente componía alabanzas. Todos los cantos que se oyen en la Nueva Jerusalén son cantos compuestos por la gente de ahí, que no saben nota, que no saben solfeo, sino que componen, les llegan los pensamientos, componen los versos, obviamente usando su corazón, porque ustedes van a ver que todas las alabanzas son cantos del corazón del pueblo,
o de muchos de nosotros que primero fuimos pueblo y luego seminaristas y luego sacerdotes, muchas pueblos, luego monjitas. Y todos así escribimos los versos y nos llegan los tonos de los cantos. Y luego se ensayan y se cantan. La Virgen, pues, en Nueva Jerusalén, a este primer convento le llamó la formación de la Madre de Dios. La escuela de santidad de María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores, es la formación de la Madre de Dios, que nos lleva al retorno de la Iglesia a la doctrina original. El primer grupo formado directamente por ella durante 8 años fueron los sacerdotes, doña Gavina obviamente, los sacerdotes, las monjitas, y luego el grupo de seminaristas llamados los varones, y luego otro grupo de religiosas consagradas a la Virgen Santísima de Guadalupe, las cortesanas, luego las hijas de María o las doncellas, pero primeramente su pueblo, monjitas, sacerdotes, monjitas, varones, seminaristas, los hombres casados del pueblo, los seglares del pueblo llamados patriarcas y monarcas, y las esposas de todos estos hombres que viven en el pueblo, llamadas el primer grupo las mujeres piadosas. De estos grupos fundamentales, de patriarcas y monarcas y mujeres piadosas, van a surgir una serie de grupos consagrados en diferentes vías de misticismo. Y del grupo de las monjitas, del grupo de los sacerdotes, del grupo de los varones, van a surgir otros grupos que surgieron después. Y todos nos guiábamos por los mensajes de la Virgen Santísima. Quien vaya a Nueva Jerusalén verá, los cantos son únicos en el mundo. La forma en que se celebra la misa, la misa es totalmente el rito tridentino, el rito apostólico, pero la forma especialísima, por decirlo así en palabras que usan ahora muchos que entienden, el carisma o la manera en que se desarrolla es hermoso. Allá la misa a veces dura 2 horas, a veces llega a durar 3 horas y nadie se va, nadie se siente cansado, porque la Virgen está alimentando con su amor. Es la escuela de Santa María, es la escuela de nuestra Madre Santísima, la escuela de los apóstoles de los últimos tiempos. Y aunque ahora estamos bajo pruebas, y aunque ya hace muchos años que murió doña Gavina Romero, mamá Salomé, 1981, marzo del 81, ella nos dejó en sus mensajes toda la escolaridad espiritual de María para poder lograr nuestra salvación si así lo queremos. El Evangelio, el fundamento, la doctrina, la esencia, la luz y las palabras de la Santísima Virgen, la escritura de la Virgen, la manera de hacer, de llevar la doctrina de la Iglesia de una manera tan especial, tan divina, tan tierna, tan sagrada. Quienes estén escuchando esto, quienes estén viendo esto, de mis hermanos de aquel tiempo, saben, hay una palabra que todos decimos y que a todos nos surgió sin que estuviéramos en contacto unos con otros, los que estamos afuera desde hace muchos años. Los mejores años de nuestra vida fueron los que estuvimos en Nueva Jerusalén. Años felices, años de gloria, años de regocijo, años de amor, años de ser acariciados por nuestra Madre Santísima, apapachados por nuestra Madre Santísima, llenados de ternura, de bendiciones y de gracias de nuestra Madre Santísima. Esta es la escuela que a través de estos videos les empezaré a compartir. Hay una tradición para terminar este primer video, que es la introducción a la escuela de María.
basada en las revelaciones de San Luis María Grillón de Montfort, profetizado por la Virgen a él y a otros santos, y cumplido en realidad en un único lugar que es la Nueva Jerusalén, yo podría, tengo la certeza que ni siquiera, a pesar, por ejemplo, en Medjugorje, que ha estado hablando también durante muchos años diario, pero no es igual a como en la Nueva Jerusalén. En Medjugorje he visto que son mensajes de una página. En Nueva Jerusalén eran mensajes hasta de 5 o 6 páginas, tamaño carta, diario. Una dirección precisa. Y como dijo San Pablo, no con filosofías ni con poder humano, sino con poder divino. Durante 8 años, las maravillas que la Virgen hizo en la Nueva Jerusalén, las manifestaciones de gracia dadas por la Virgen son incontables. Por eso tenemos la certeza de que ella está allí. Durante los 8 años que estuvimos con ella, diario veíamos manifestaciones de gracia. No milagros, sino manifestaciones de gracia. Situaciones, acontecimientos, aventuras, como decía el Padre Nabor, aventuras celestiales. Al estar frente a ella, un lugar donde el santuario no se cierra ni de día ni de noche. Un lugar donde desde el 1 de enero de 1974, el santuario donde está la Santísima Virgen María del Rosario, no se cierra ni de día ni de noche. De día y de noche hay quien esté cantando, de día y de noche hay grupos alabando, de día y de noche hay personas haciendo visitas al Santísimo, hay misas, hay rosarios, hay horas santas, de día y de noche, desde 1974 hasta la fecha, a pesar de las situaciones que han sucedido, no se deja de desagraviar. El único lugar en el mundo donde desde la primera vez que el Santísimo Sacramento se colocó en el sagrario, no ha estado abandonado ni de día ni de noche. Allí no se cierra la iglesia, ahí no se cierra el templo, ahí no se cierra la ermita de la Santísima Virgen María. Ahí de día y de noche es un cielo, es otro cielo, donde se adora, se alaba, se glorifica, se bendice. Es el horno de la transformación. María Santísima guiando a sus hijos como madre y maestra, como ella lo dijo: en este tiempo no reconozco maestros y no reconozco teólogos y no reconozco filósofos. Yo soy la única maestra sobre la tierra en estos últimos tiempos. Por eso es una tristeza dentro de la misma iglesia, que a pesar de tantas revelaciones, todos los mensajes de la Santísima Virgen dados en otros lugares de apariciones han sido olvidados, han sido relegados. ¿Cuánta gente no sabe nada de la Salet, de Lourdes o de Fátima? O solamente saben como una aparicioncita que la Virgen se apareció muy bonito y le habló a los niños y nos dejó un cierto mensaje y nada más. O inclusive de la misma Santa María de Guadalupe, que no se sabe, que la gente no conoce las profecías que la Virgen dijo sobre el 5.º mensaje, sobre lo que va a suceder a México. ¡Qué vergüenza y qué tristeza! Que inclusive obispos, cardenales y sacerdotes no nos regimos por las palabras de la Virgen. Nos avergonzamos de hablar de los mensajes. Hablamos de María, quizá muchos hablan de María, hablamos de María en los sermones, pero no hablamos de sus mensajes, no hablamos de su palabra, cuando no hay contradicción entre las palabras del Hijo y las palabras de la Madre. Porque el Hijo nos trae la palabra del Padre, y la Virgen Santísima en sus mensajes, todas sus palabras están selladas también por el Padre. Ella no dice nada que el Padre no le permita decir. En esa misión de madre de llevar a todos sus hijos a Cristo, de introducir a todos sus hijos en Cristo. Hay pues en la historia de la iglesia hay una tradición. Una serie de autores de Francia, Alemania y Gran Bretaña y otras partes del mundo predican la doctrina denominada de las dos iglesias, la de Pedro y la de Juan.
o de las dos épocas, la época de Pedro y la época de Juan. Sabemos que esta doctrina proclama el fin más o menos próximo de la iglesia de Pedro. La iglesia de Pedro terminará. Las profecías de San Malaquías hablan de eso. La profecía de Pedro terminará para que pueda empezar la iglesia de Juan. O en concreto del papado. Sabemos que esta doctrina proclama el fin más o menos próximo de la iglesia de Pedro, o en concreto del papado, que es su símbolo visible, y que el espíritu de Juan, el discípulo amado del Maestro, el que reclinó la cabeza en su pecho y oyó los latidos de su corazón, vendrá a relevarla y a revelarla. Así la iglesia exterior de Pedro se dará el puesto a la iglesia interior de Juan, donde reinará la libertad perfecta. Ahora bien, Juan, que se sometió voluntariamente a Pedro, reconociéndolo como jefe o príncipe de los apóstoles, no le sucedió después de su muerte, a pesar de haberle sobrevivido muchos años. El discípulo amado, que había escuchado los latidos del corazón del Maestro, era y será siempre el representante y guardián de ese corazón. Y como tal, ni es ni será jamás el jefe o cabeza de la iglesia. Pues de la misma manera que el corazón no está llamado a ocupar el puesto de la cabeza, así tampoco Juan está llamado a ser sucesor de Pedro. Cierto que el corazón guarda la vida y el alma, pero la cabeza toma las decisiones y asume la dirección y escoge los medios apropiados para desempeñar las tareas del organismo entero, cabeza, corazón y miembros. La misión de Juan consiste en guardar la vida y el alma, pero la cabeza es la que toma las decisiones. La misión de Juan consiste pues en guardar la vida, la esencia, la tradición y el alma de la iglesia, y en vivir hasta la segunda venida de Cristo. Él unifica el cuerpo, pero no dirige sus actos. Esto es bien importante. La iglesia de Pedro es la iglesia exterior, la de los ritos, la de las ceremonias, la de la predicación, la del vicario de Cristo en la tierra, Pedro, la de los papas, la de la estructura, la de las normas, la de los métodos. La iglesia de Juan es la parte profunda de la iglesia de Cristo, la de los místicos, la del amor, la de la devoción, la de la oración, la de la entrega, la de la virtud. No quiero decir con esto que la iglesia de Pedro no contenga esto, pero la iglesia de Pedro es como por donde nos empezamos a sumergir en el océano infinito del Evangelio y de Cristo. La iglesia de Juan sería la profundidad de esa iglesia del Evangelio y del mismo Jesucristo. Entonces, durante todas las épocas, la iglesia, a veces la cabeza está loquita, está perturbada, está enloquecida, está dormida, está confundida. Lo hemos visto en la historia de la iglesia como muchos papas inclusive han estado turbados, confundidos. Sin embargo, es gracias a la iglesia de Juan que la iglesia ha sobrevivido a lo largo de 20 siglos. Si vamos a la historia de la iglesia, vamos a ver cómo atrás del ministerio apostólico del vicario de Cristo hay una serie de almas privilegiadas que han sido los fermentos, la levadura,
para que la iglesia no se desvíe de sus caminos. ¿Cuántos papas han recibido advertencias y apoyo de los grandes místicos? Que les han dicho, cuidado, esto corre un peligro de desviarse, de perturbarse en el camino. La iglesia de Juan es como Juan. Los apóstoles se fueron a predicar, pero María se fue con Juan. Y aunque, según la tradición, los apóstoles, hasta su muerte de Nuestra Madre Santísima, hasta su tránsito, porque realmente no se sabe si murió o no murió, pero se habla del tránsito, cuando ella después es asunta al cielo en cuerpo y alma gloriosa, todos los apóstoles recurrían a ella. El mismo Pedro recurría a ella. No hay cosas escritas sobre esto, pero los místicos lo dicen, que recurrían a ella. Y ella, como una madre, los aconsejaba, los consolaba en sus penas, los apoyaba, los bendecía, les hablaba. Aquella que era la que conocía perfectamente al maestro, puesto que lo había llevado 9 meses en el vientre. Lo conoce perfectamente bien. Juan Evangelista la tomó bajo su tutoría y se fue con él a Éfeso. Creemos firmemente que aunque Juan Evangelista es el discípulo amado del Maestro, no hubiera logrado las alturas contemplativas que alcanzó para recibir el sagrado Apocalipsis si no hubiera sido por tener a la maestra de la mística y del amor y de la contemplación en María Santísima, Nuestra Madre Santísima. Pudiéramos imaginarnos los coloquios, las pláticas tenidas por Juan, el amado, con Nuestra Madre Santísima en Éfeso. ¿Podríamos imaginarnos eso? ¿Qué pláticas serían aquellas del apóstol Juan, que había escuchado los latidos del corazón del Maestro? No se les olvide que Juan Evangelista, cuando se fue con Jesús, tenía 15 años. Hermano de Santiago el Mayor, los dos hijos del trueno. Su padre era un hombre judío a carta cabal, fiel a la Torá carta cabal, y ellos igual, rectos, honestos, honrados y puros. Cuando Santiago el Mayor y Juan se fueron con Jesús, Juan Evangelista tenía 15 años. Cuando Jesús muere, Juan Evangelista tiene 18 años. Por su pureza, por su limpieza, por su claridad, ¿cuántas cosas no comprendería? Que eso es lo que significa escuchar el corazón del Maestro. Juan el silencioso, el contemplativo, cuántas cosas a nivel místico no le transmitiría Jesús, ya que un profesor en la tierra es el que te enseña una ciencia, un maestro es el que te enseña a vivir la vida. ¿Cómo sería San Juan? Yo me imagino a San Juan, y después con esa pureza, con esas experiencias místicas tenidas en su convivencia con el Señor Jesucristo, ser digno de escuchar los latidos, los secretos, lo más íntimo del corazón de Jesús, y luego con la venida del Espíritu Santo llenándolo. Ya me imagino a Juan, y luego allá en Patmos, allá en Éfeso, con la Santísima Virgen María, los dos místicos, la Virgen Santísima que nunca perdió su estado místico, y él. ¿Cuántos secretos no sabemos de esos años hermosos en que Juan Evangelista vivió con María Santísima en Éfeso? Así es que ahorita que la iglesia, la cabeza está torcida, inclusive a veces parece que cortada con estas doctrinas heréticas de los últimos papas, desde Pablo VI para acá, la Virgen Santísima está utilizando nuevamente a Juan
está llamando nuevamente a Juan que la acompañe en su misión de preparar los apóstoles de los últimos tiempos. Ese Juan son los videntes, aquellos a quienes ella les ha hablado y les ha transmitido su mensaje maternal, en perfecta concordancia con el Evangelio de su Hijo Santísimo. Y si los videntes en los diferentes lugares de apariciones, y nosotros en Nueva Jerusalén, que la tenemos en cuerpo y alma, y que durante el tiempo de su única y verdadera vidente, 8 años, ella nos adoctrinó, de veras que para nosotros 8 años era vivir con ella. Desde que Dios amanecía, se sentía. Ahora que se han desviado un poco las cosas ahí, pues no lo sé. Pero los que vivimos aquel tiempo y cuando vemos, se siente la presencia de la Virgen. Pero en esos 8 años era una presencia hermosa. La sentíamos aquí. Hubo muchos acontecimientos, festividades, manifestaciones en las que junto con el Padre Nabor y la vidente sentíamos la presencia. Era visible, no al ojo de la carne, pero sí al ojo del alma. Todos sabíamos, aquí está María, aquí está nuestra Madre Santísima. Nos sentimos el Juan Evangelista. Nos sentimos apapachados como el Juan Evangelista. Nos sentimos queridos como el Juan Evangelista. Al menos en lo particular yo tengo tantas experiencias que hasta la fecha indignamente me siento privilegiado de sentir ese cariño, esa ternura, ese amor, ese arropamiento, como decía la Santísima Virgen. Nos arropa de su amor, nos arropa con su corazón inmaculado, nos arropa con su mirada, nos arropa con su presencia, nos tiene acurrucados en el nido. Mamá María, nuestra Madre Santísima, como una gallina, extiende sus alas, su manto divino, y nos tiene a todos acurrucados en el nido. Pero tiene que llegar un momento en que salgamos del nido, en que las aves tienen que volar, en que la mamá pájara y el papá pájaro avientan al pajarito, o vuelas o te estrellas en el suelo. Porque la Virgen no quiere nada más tenernos en el nido, aunque siempre nos tenga ahí, sino que a los apóstoles de los últimos tiempos los prepara los arropa en el nido de su Inmaculado Corazón, nos prepara, nos adoctrina, nos enseña, y luego nos arroja al mundo a la predicación, nos arroja al mundo a hablar de ella, nos arroja al mundo a predicar a Jesucristo, pero quiere que volemos y que volemos alto. Quiere que seamos no polluelos de águilas, sino águilas volando a grandes alturas. Que seamos capaces de, con nuestros pies, con nuestras patas, llevar el Evangelio a la tierra sin dejar la tierra vivir el Evangelio aquí en la tierra, como el águila, y poder volar a vuelos donde inclusive la atmósfera del mundo se pierde, ya no hay en la atmósfera del mundo, y entramos en otra atmósfera, una atmósfera sagrada, una atmósfera divina, una atmósfera santa. Esa es la formación de la Madre de Dios. Son preliminares en este video. La Virgen, yo me acuerdo allá en la Nueva Jerusalén, esos años eran años echábamos competencias. Y la Virgen nos hacía hacer competir. A los grupos, ¿no? A veces le echaba piropo a las monjitas. Ya viste, hija mía, mis monjitas, todas llenas de alegría, de regocijo, que tanto se tratan de asemejar a mí. No, pues a los varones, a los del seminario, nos entraba una sana envidia. Y queríamos, pues ¿cuándo les llegaremos a las monjitas? Bueno, las monjitas eran formación directa a la Madre de Dios, porque doña Gavina a diario les daba mensajes especiales a ellas, con las que la Virgen las formó. Y a nosotros los varones también nos daba mensajes, no tan seguido como a ellas, pero dejaba que el Padre Nabor desarrollara toda su capacidad, que tenía el don que había recibido para guiar muchachos, ¿no?
Y entonces las competencias eran, veían ustedes con qué fervor se comulgaba, con qué piedad se comulgaba, con qué devoción se oía el santo sacrificio de la misa, con qué amor se componían alabanzas y se cantaban alabanzas, con qué amor se cantaban en los desagravios, las procesiones, aquellas formaciones que parecían arroyos de agua de la gente cantando, alabando a Dios. Que ya verán algunos videos más adelante aquí en este canal de El Blog de la Virgen. Esa era la vida en la Nueva Jerusalén. Cuando los gobiernos no intervenían en el pueblo, cuando no había intereses de partidos políticos en el pueblo, porque lo que ha echado a perder al pueblo ha sido los partidos políticos, porque han sido el pueblo, por la cantidad de gente que tiene, pues es una manzana de discordia. Imagínense un pueblo votando por uno por otro partido, pues entonces todos van a ofrecer allí los bueyes y las carretas, y desgraciadamente los que han caído en el engaño de los falsos videntes, han caído también en el juego los políticos. Pero en el tiempo en que mamá Salomé vivió no había eso. El pueblo vivía para Dios. Vivíamos para Dios. No se dormía, se levantaba uno a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y lo que se oía eran los cantos de los que estaban adorando abajo en el Santísimo, y las monjitas que ya a las 4 de la mañana se estaban parando las primeras actividades. Se oían los cantos en el convento. Llegaba uno a aquel lugar, allí a ese pequeño rincón de la tierra en Michoacán, al pie del que la Virgen llamó el Monte Sinai y el Monte Carmelo, allí, y el Monte Tabor, allí, y llegaban uno de peregrino en la madrugada, y se oían lo único que se oían eran los cantos, de día y de noche, los cánticos de alabanzas. La misa solemne a las 4 de la mañana, misa a las 4 para los que se iban a trabajar, la misa solemne a las 5, los cantos, salían los grupos, llegó a haber hasta 8,000 comuniones diarias. Hermoso, hermoso, hermoso. Todos de rodillas comulgando, los sacerdotes comulgando, dando la comunión, de rodillas todos. Y los cantos se preparaban, y pasaba un grupo y cantaba sus propios cantos, y pasaba otro grupo y cantaba sus propios cantos, y pasaba otro grupo y cantaba sus propios cantos, y con aquella devoción. Y después de la comunión, el arrinconadero de gente. Nadie nos enseñó, pero a la hora de la comunión, como sabíamos que tardaba, empezamos como que intuitivamente nos arrinconábamos. Cada quien buscaba su rincón para platicar con Jesucristo sacramentado dentro de su propio corazón. Nadie nos enseñó eso, ni los libros, ni la doctrina. Sino intuitivamente comulgábamos y cada quien buscaba sus lugares para arrinconarse y hablar con Jesús. Yo me acuerdo que me metía a la sacristía y me tapaba con las capas pluviales. Había un perchero y me tapaba con las capas pluviales, porque a veces la comunión me hacía llorar. Y yo no me gustaba que me vieran. Pero así todos, las monjitas y los que estaban allá formados en grupos, las monjitas se tapaban con el manto. Los varones se agachaban. Los que estaban cerca de una pared se agachaban, se volteaban. Y se oían los cantos de los que estaban comulgando. Y los comulgantes los veías totalmente sumergidos en la presencia de Jesús en su corazón, hablando con Jesús. Esas eran comuniones. No como ahora que por acá afuera dizque comulgan. No todos, pues, no es juicio, pero a veces parece que como el animalito que va a recibir la gorda y se va tranquilo. No, la comunión, inclusive los sacerdotes cuando comulgan allá, hacen su comunión y se esperan un tiempo ahí hablando con Jesús antes de voltearse del altar y agarrar el copón y dar la cena de comunión. Los rosarios con aquellos cantos, bendición con el Santísimo diario para todo el mundo. Luego, en el tiempo de mamá Salomé, la lectura del mensaje. Todo el pueblo se sentaba en el atrio a escuchar cuando el padre Nabor nos leía el mensaje y decía: la Virgen dijo esto, dijo aquello, dijo lo otro. Hermoso. En los mismos mensajes, de forma velada, corregía ciertas situaciones y bendecía otras tantas, apoyando a sus hijos. En la noche los padres confesando hasta altas horas de la noche, diario,
a la gente que iba a desagraviar de otras partes. Era en la Nueva Jerusalén durante los 8 años de mamá Salomé, era un paraíso, un cielo. Ahora dicen en la Nueva Jerusalén, es que aquí es un purgatorio. Sí, pero los que han caído en los engaños de los falsos videntes son los que han hecho de ese pueblo un purgatorio, y no solo un purgatorio, un infierno. Porque se han dedicado a perseguir a todos aquellos que han decidido mantenerse fieles a la doctrina verdadera de la iglesia. Pero los que aprendimos en la escuela de María, la escuela de María no nada más fue para aprender a vivir ahí, sino para los que después por circunstancias de la vida hemos salido al mundo, tenemos que enseñar la escuela que María Santísima nos ha enseñado ahí a nosotros. Yo soy uno de esos. Por gracia de Dios, soy uno de esos. Que a pesar de todas las vicisitudes de mi vida y a pesar de todas mis fragilidades humanas, mi Madre Santísima me ha conservado la fe. Me ha conservado el amor. Me ha alcanzado de mi Dios y mi Señor la gracia y la perseverancia hasta el día de ahora. Espero con su gracia poder ser fiel y alcanzar el regalo de la perseverancia final. Espero, confío. Pues este es el primer video. Les hablo así porque están escuchando a alguien que ha aprendido en la escuela de la Madre de Dios. Que ha aprendido en la escuela de santidad. Y ahora voy a, con la gracia de Dios y el permiso de nuestro Señor Jesucristo y el apoyo de nuestra Madre Santísima, voy a seguir con estos videos para empezar a hablar de lo que es la escuela de María. Porque por María, con María y en María triunfará la verdadera Iglesia Católica Apostólica Romana bajo la cruz de Cristo, para salvación eterna. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.